que se movía en torno a la ciudad de Medinaceli. En torno a Medinaceli, 1140. El cantar está conformado por tres partes. Y ahí podemos ver, pues, diversos avatares. El destierro, algunas afrentas, la de Corpes, por ejemplo, con los infantes de Carrión. En fin, hechos fabulados y fabulosos. Pero sí también hay algunos datos ciertos, fidedignos, y sobre todo nos ponemos en contacto con las costumbres de la época del siglo XI. Los cantares de gesta. Es una de las pruebas que tenemos sobre cómo era aquella vida, aquellas costumbres. Y la vida de Rodrigo Díaz de Vivar empieza a acentuarse, empieza a ser más sobresaliente a raíz de su destierro en 1089. Es cuando empezamos a recoger más datos. Es un héroe inusual, porque aquí le tenemos ya madurito, casado, con hijos, y aún así procurando gestas para su reino, y siempre lealtad y mandando tributos a su rey, al que, bueno, él seguía queriendo y considerando. Vuelve a luchar al lado del rey de Zaragoza, y pronto se entera de las desventuras de una ciudad llamada Valencia. Ciudad que al morir uno de sus jefes, el Cid decide poner sitio. Pone sitio a la ciudad en 1093 y se apodera de ella en 1094. Y en ella gobernó como rey, como lo que realmente merecía ser, porque algunos piensan que era mucho mejor del que se consideró emperador, porque se proclamó emperador Alfonso VI. Y desde Valencia empieza a gobernar, siendo amenazado incluso por el propio rey Alfonso, al que destartala un intento de toma de la ciudad. Irrumpe por las tierras de Logroño y de Navarra y asesta un buen mandoble a su enemigo atroz, García Ordóñez. La leyenda es más que famosa, la leyenda es más que popular. Recorre todos los campos de batalla, todos los reinos. Nos vamos acercando al momento final. Sus hijas logran casarse bien, como ya os he dicho, y nos encontramos en el año 1099. Y en julio de 1099, después de haber gobernado muy bien, fallece Rodrigo Díaz de Vivar, posiblemente víctima de las fiebres. Aún cuenta la leyenda, y esto es leyenda, que los moros sitiaban la ciudad de Valencia y que los defensores de Valencia colocaron a Rodrigo Díaz de Vivar sobre su babieca. Había muerto, pero su sola presencia en el campo de batalla hizo que sus hombres le siguieran como uno solo, provocando el pánico, el desorden, la confusión entre las filas de los árabes. Al final, estos huyeron desfavoridos ante la presencia de Rodrigo Díaz de Vivar, el mío Cid. Hemos podido leer algunas de las batallas del Cid y son impresionantes. Son tremendamente impresionantes. Imaginad la situación. Nunca manejó una tropa exagerada. Hablamos de unos 300 hombres, 300, 400 hombres. Le vemos saliendo de su castillo al frente de una comitiva de 300 hombres. En la vanguardia, sus mejores caballeros. Ahí estaba su sobrino, Pedro Muñoz. Y luego las gentes que la propia gesta heroica se encargó de ensalzar, aunque no está demostrada su aparición en la historia. Como Martín Antolínez, por ejemplo. O Álvar Fáñez. Pero debía ser algo tremendo ver aparecer al Cid con su enorme tizona, con su poderosa babieca, cabalgando por el campo de batalla, con sus mejores leales a su lado, abalanzándose sobre las tropas árabes y asestando mandobles con una justicia tremenda. Eran cristianos convencidos. Aquellas batallas que duraban horas eran interminables. Sangre, pedazos humanos, armas quebradas, escudos compactos, formaciones indelebles. Era el siglo XI, tiempos de conquista y reconquista, tiempos de botín y de rapiña, pero también siglos y tiempos para la cultura, donde el mestizaje fue un hecho, donde vivieron las tres culturas a pesar de las guerras. 56 años vivió don Rodrigo Díaz de Vivar, y su leyenda quedó inmortalizada. A su muerte, su cuerpo quedó albergado en la ciudad de Valencia, donde gobernó su mujer, doña Jimena, por espacio de 3 años. En 1102 la situación era caótica.
doña Jimena tuvo que abandonar Valencia rumbo al monasterio de San Pedro de Cardeña. Allí quedó sepultado el cuerpo de don Rodrigo Díaz de Vivar, cuerpo que fue mancillado, que fue ultrajado siglos más tarde con la llegada de los franceses. La invasión de las tropas francesas en España, cuando llegó a San Pedro de Cardeña, tuvo un hecho terrible, porque el jefe francés exhumó los restos de don Rodrigo Díaz de Vivar y los depositó bajo su cama. Esa noche el jefe francés durmió sobre los restos del Cid y de doña Jimena. Cuando terminó este avatar, cuando terminó esta aventura, al final sus restos fueron sepultados con todos los honores en la Catedral de Burgos, y allí se encuentran. Y la atesoran en el Museo del Ejército. La historia de don Rodrigo Díaz de Vivar, aquel que la leyenda quiso subir a lo más alto del podio de los héroes épicos de nuestro país, esos que tanta falta hacen en algún momento de nuestra historia. Don Rodrigo Díaz de Vivar, el mío Cid.